Gloria del Señor, estaremos estudiando este capítulo de la palabra. Leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Una vez más, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amado Señor, cariñoso Salvador, vamos, Señor, delante de tu presencia, suplicando y rogando al Señor que nos permita en su gracia ser educados por su palabra. Por amor de tu nombre, enséñanos, redargúyanos, corríjanos, exhórtenos, Señor, con toda paciencia y doctrina. Por amor de tu nombre, llévenos, Señor, al arrepentimiento si no estamos cumpliendo este mandamiento tan preciso y tan esencial en la vida cristiana. Te suplico, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Glorias sean dadas al Señor. Gloria y honra sean al bendito y santo nombre de Jesús. Estamos estudiando lo que es la primera de Juan, versículo por versículo. Amén. Llevamos ya muchos meses en esta pequeña epístola. Parece ser muy pequeña. Al leerla no nos llevaría más allá de media hora leer esta epístola, pero estudiarla verso a verso nos lleva a entender que tiene tanta solidez, que tiene tanta riqueza espiritual, que tiene tanta firmeza esta carta, que no la debemos subestimar de ser tan pequeña. Tiene mucho contenido para nuestra vida espiritual, tiene mucho contenido también para nuestro discernimiento. Lo hemos dicho, lo que pretendió el apóstol y lo que pretende el Espíritu Santo es que usted tenga en primer lugar una real seguridad de la salvación. Amén. Es que usted esté seguro de que es un cristiano y que no esté en una falsa seguridad. Por eso nos ha dado aquí el apóstol diferentes características que tienen y deben cumplir los verdaderos cristianos. También nos ha enseñado a pesar a los predicadores, en el sentido de que todo lo que los predicadores digamos, los que oyen la palabra del Señor, deben estudiar la Biblia y ver si estas cosas son así. Porque usted no debe creerme porque me ve predicando, no. Usted debe creer siempre y cuando todo lo que esté hablando esté reflejado en la palabra de Dios. Y todos aquellos que se alejen de las sanas palabras de Dios, aunque prediquen muy bonito, aunque hagan grandes milagros, aunque digan amar a Cristo, son farsantes, porque se muestra por hecho y en verdad a los verdaderos y genuinos cristianos. Amén. Dos características son predominantes en esta primera de Juan. Los verdaderos cristianos se caracterizan por amar a sus hermanos, y ese amor no solo de palabras, sino de manera sacrificial. Y los verdaderos cristianos se caracterizan por practicar la justicia, por practicar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que somos verdaderos cristianos? Cumpliendo estas dos características. Y no cumpliéndolas como algo religioso, sino entendiendo de que si hemos sido transformados por el Espíritu Santo del Señor, el Señor nos ha capacitado con todas estas cosas. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amén. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Te has dado cuenta que en cada capítulo de esta pequeña epístola hemos hecho alguna referencia al amor de Dios? Amén. Al amor fraternal, al amor que debemos tener entre hermanos. Si usted lee el capítulo 1,
el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5, cada capítulo de esta epístola nombra la importancia que es el amor para un cristiano. No es de sorprendernos. Esta carta tiene solamente 5 capítulos, pero en toda la Biblia es el libro que más habla y hace mención del amor. Un total de 14 veces está contenida la palabra amor en este libro. En cambio, los demás libros no llegan a tener esa cantidad. Entonces, entendiendo la importancia del amor y la importancia y la relevancia que le da aquí el apóstol Juan, tenemos que estudiarlo de manera muy importante. Imagínense, son 66 libros de la Biblia. Son 66 libros bíblicos. Y el libro en el cual más predomina el amor es en la primera de Juan. El amor del cual habla aquí dice: amados, amémonos unos a otros. Ese amor es el amor fraternal. Amén. El amor fraternal. En griego, en el original griego, es la palabra Filadelfos. Filadelfos, fileo, que significa amor, delfos, hermano, amor de hermano. Entonces entendemos por medio de esta palabra que debe haber un amor de hermano. Pero debemos aprender lo que verdaderamente significa amar al hermano. Debemos entender que si una y otra vez el apóstol hace énfasis en el amar a los hermanos, lo hace para que usted y yo entendamos que es una cualidad esencial en un cristiano. Una persona que se dice ser cristiano, una persona que se dice ser un cristiano y mira por encima del hombro a sus hermanos, los mira de pie a cabeza como andan vestidos, lo pela por detrás de las espaldas, es decir, habla mal por detrás de las personas, por detrás de sus hermanos. Podemos decir con toda propiedad, esas personas no son cristianos. Porque el que no ama a su hermano no está amando al Señor. El que no ama a su hermano no ha conocido al Señor. El que no ama a su hermano está en tinieblas. El que no ama a su hermano es un homicida. El que no ama a su hermano no ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios. El que no ama a su hermano no va a ir al cielo. Vemos hoy en día que las iglesias ha llegado a tal punto a no entender lo que el apóstol Juan está diciendo y a subestimar el amor fraternal, que hay iglesias que los hermanos ni se pueden ver entre ellos. Están en la calle y se dan vuelta la cara. Se ven en la calle y ni siquiera se dirigen un saludo. ¿Podemos decir que son cristianos? Bíblicamente no lo son. Bíblicamente los que practican estas cosas y no se arrepienten de lo que están haciendo no son cristianos, ni nunca lo han sido. Porque los verdaderos cristianos se caracterizan por poner por obra un amor sacrificial hacia sus hermanos. Entonces, el amor fraterno, que es el amor filadelfos, un amor de hermano, es esencial en un cristiano. Es la esencia del cristiano amarse unos a otros. No podría ser alguien llamado cristiano si no practica el amor fraterno. Si una persona no practica el amor fraterno, no puede ser llamado cristiano. No puede ser conocido como un cristiano, porque esto es la esencia de un cristiano. Escritos de la antigüedad pueden describir a la iglesia de Cristo en su comienzo. Y la característica más importante que se reflejaba era el amor que tenían entre ellos. Era esa ayuda mutua que tenían entre ellos. Esa unidad que había entre ellos. Tal así que usted lo puede ver en el libro de los Hechos, que eran capaces de vender sus terrenos, eran capaces de vender sus posesiones, no para hacer rico un pastor, sino para ayudar a los que eran de más humilde condición. La iglesia tenía todas las cosas en su principio en común, para que pudiera alimentarse a todos por igual, para que todos pudiesen, como hermanos, estar unidos y que no les faltase nada.
Ese es el amor que el Señor quiere que usted y yo tengamos por nuestros hermanos. Según esta epístola, el amor es demasiado importante. Por eso Juan lo recalca una vez más en el capítulo 4 y dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Qué dice? Amados, ámense unos a otros. El amor no es selectivo, el amor no es opcional. Cuando hablamos de amar a nuestros hermanos, no es algo opcional. Si alguien lo ve como algo opcional, si alguien ni siquiera puede saludar a su hermano, si alguien ni siquiera le importa preocuparse por ellos, debemos tener cuidado, porque amar a los hermanos es mucho más allá que decir una palabra. Según la epístola, la primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La primera característica que muestra el apóstol con respecto al amor, dice que si usted permanece en la luz de Cristo, esencialmente usted va a tener comunión con los hermanos. Usted va a estar en coinonía con los hermanos. Usted va a estar unido a sus hermanos. Entonces, podemos decir que en una congregación hay luz cuando ni siquiera se pueden mirar a la cara. Podemos decir que en una congregación hay luz si se hablan detrás de las espaldas de las personas. Podemos decir que hay luz si aborrezco a mi hermano desde lo más profundo de mi corazón. Si llegamos a odiar, verdaderamente el amor está en nosotros. Obviamente que no. Entonces, si una persona está en la luz, está en Cristo, si una persona está en los caminos de Dios, es una persona que intrínsecamente va a tener esa capacidad de estar en común, estar en unidad con sus hermanos en la fe. Eso es ser un verdadero cristiano, según Juan. Y Juan no quiere quedarse solamente en eso, sino que en el capítulo 2, versículo 7 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano. Recuerde, aborrecer significa odiar o amar menos. El que dice que está en luz y ama menos a su hermano, está todavía en tinieblas. Una persona que dice amar a sus hermanos debe verdaderamente preocuparse por ellos. Por el contrario, una persona que anda en tinieblas, una persona que anda en oscuridad, una persona que no ha sido alumbrada con la luz de Cristo, una persona que está en la vanidad de su mente, aunque vaya a la iglesia todos los días, aunque ore todos los días, aunque cante todos los días, aunque lea la Biblia todos los días, aunque sepa mucho de la Biblia, si esa persona no ama a su hermano, está en tinieblas. Es un religioso más que está en tinieblas, que está del lado del enemigo, que está oscurecido, envanecido y cegado por sus pecados. Así lo dice el versículo 11 de este capítulo 2. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es decir, la oscuridad ha llegado a cegar sus ojos. Una persona que permanece en ceguera, una persona que permanece en oscuridad, es una persona aún cautiva por sus pecados y un cautivo de Satanás.
Una persona que permanece en tinieblas es una persona ciega que aún permanece en pecado. Al entender todas estas cosas por medio de la palabra del Señor, nos sorprende que hayan tantas divisiones. Nos sorprende que haya tantas divisiones, hermano, y que no seamos capaces de unirnos por lo que verdaderamente nos une, la palabra de Dios. Dirán usted, ¿por qué hay tantas congregaciones, hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tanta gente que dice creer en Dios y están separados, pelean unos con otros? Usted ve el Facebook y ve personas peleando por acá, ve personas peleando por allá. Pero ¿por qué no podemos sentarnos y estudiar juntos la palabra de Dios? Y dejar que la palabra de Dios nos enseñe. Pero aquellos que odian a sus hermanos, aquellos que no los pueden ver, hermanos, si eso ocurre. ¿Cuánta gente en una iglesia cuando no estábamos en pandemia podíamos, cierto, saludar a los hermanos, podíamos darle un abrazo, decirle el Señor te bendiga? Pero ese Señor te bendiga y ese abrazo era solamente algo externo, porque por dentro el odio quería de una u otra manera afectar esa comunión. Pero una persona, que permanece en ese odio es una persona que nunca ha sido transformada por el poder de Dios. El apóstol Juan, no contento con las descripciones que ha hecho, aún en el capítulo 3, versículo 10, nos dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, el amar a los hermanos es algo importante, sí, es algo esencial en un cristiano. Y un cristiano que no ama a sus hermanos es un hijo del diablo. Es un hijo del diablo todos aquellos que no tienen la capacidad de amar a sus hermanos. El apóstol Juan es sincero. El apóstol Juan quiere que usted tenga la capacidad de entender que aquellos que no aman a sus hermanos son unos hijos del diablo. Son hijos del diablo todos aquellos que no aman a sus hermanos. Es que usted dice que esas personas predican tan bonito, esas personas saben tanto de la Biblia, esas personas llevan tanto tiempo en una iglesia, esas personas llevan tanto tiempo sirviendo a Dios, entre comillas. No lo son, solamente son religiosos. Porque un verdadero hermano, una verdadera hermana en la fe, son personas que se aman de verdad, que aman a sus hermanos de verdad. Y eso solamente se muestra en hechos. ¿Sabe cuándo vamos a saber si nuestros hermanos verdaderamente nos aman? Cuando ocurran conflictos. Es fácil decir que amamos a todo el mundo cuando las cosas están bien. Los mundanos hacen lo mismo. Cuando están bien, todos son amigos. Pero cuando viene el conflicto, es ahí donde se prueban los verdaderos cristianos. Recuerde que estamos estudiando 1 de Juan capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. Esto es esencial, hermano. Esencial. ¿Cuándo vamos a saber que verdaderamente nos amamos? Cuando venga ese conflicto. Cuando llegue el momento en el cual tengamos que perdonar. Cuando llegue aquel momento donde tengamos que perdonar y no guardar rencor en nuestro corazón, es ahí donde verdaderamente mostraremos que somos verdaderamente hijos de Dios. Hasta ahí Juan ha hecho mención 5 veces del amor fraternal. Veamos la 6ª vez, verso 14 de este capítulo 2. Dice así la palabra del Señor, del capítulo 3, 1 de Juan 3, 14, dice la palabra del Señor así: nosotros sabemos que hemos pasado de vida a muerte, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si una persona que va a la iglesia está con odio en su corazón hacia sus hermanos, esa persona permanece en muerte. Si hay alguna gota de rencor dentro del corazón, esa persona permanece en muerte. Pero usted dice, pero es que tanto tiempo llevan en el Evangelio, es que tanto tiempo sirven a Dios, es que tantas veces van a la iglesia, sí, pero un religioso también puede hacer eso, un budista, un musulmán, ¿cuántas veces hace eso?
Vea cómo es la religiosidad de los musulmanes, que llega a tal hora y todos se colocan por un mismo lugar. Pero la religiosidad no quiere decir nada. La religiosidad es algo que externamente cualquiera lo puede hacer. Pero ser transformado por el Espíritu Santo del Señor es algo que ni usted y yo podemos hacer. Porque eso es algo que solamente Dios hace. Y cuando Dios ha transformado a una persona, la ha capacitado con el amar a sus hermanos. Pero usted puede decir, es que a mí me cuesta. Sí, nos cuesta, a todos nos cuesta. Pero ¿qué debemos hacer? Trabajar para esto. Si el Señor nos capacitó por su Espíritu Santo para amar a nuestros hermanos, eso quiere decir que tenemos esa capacidad. Y si tenemos esa capacidad, ¿qué debemos hacer? Trabajarla. Es como una persona que aprende recién a leer. Si no se dedica a leer continuamente, siempre va a andar juntando las palabras solamente, aunque ya sepa leer, pero le falta práctica. Para amar a los hermanos, debemos practicar lo que oímos, debemos practicar lo que está en nuestro corazón. Si verdaderamente somos hijos de Dios y no somos hijos del diablo, practicaremos esto, aunque nos cueste, aunque se nos sea difícil, pero no será imposible. El que no ama a su hermano no ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, algo tan importante. Una persona que no tiene la capacidad de amar a sus hermanos es una persona que no tiene el Espíritu Santo. Y que usted dice, pero es que habló unas palabras raras, es que saltó, lloró un día quiso venir a la iglesia, hermano. Una persona que no ama a su hermano es una persona que no tiene el Espíritu Santo. Por eso, ¿tenemos el Espíritu Santo o no lo tenemos? Es que yo no le voy a perdonar. Es que si me la hizo, me la paga. No es un cristiano entonces. No ha sido nunca transformado por el poder del Espíritu Santo. Porque aquellos que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo entienden lo que el Señor dijo en Mateo. ¿Cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? 70 veces 7, que son 490 veces, es decir, una plenitud de veces voy a perdonar a mis hermanos. Y si les voy a perdonar, ¿por qué les voy a perdonar? ¿Porque ellos me ayudaron? ¿Porque ellos me hicieron bien? No, porque obviamente el perdón siempre se da en un conflicto. Pero si no somos capaces de eso, si verdaderamente el odio permanece en nuestro corazón, nunca hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Verso 15 de este capítulo 3 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ninguna persona que aborrece a su hermano va a ir al cielo. Ninguna persona que aborrece, recuerde que aborrecer significa odiar o significa amar menos. Si uno ama poco a las personas, también cae dentro de lo que es el aborrecer, porque no lo está prefiriendo, no está teniéndolo donde se merece tener a los hermanos y hermanas en la fe. Si entendemos el cristianismo, comprenderemos algo tan práctico y fácil como esto: estaremos con ellos para siempre. Entonces, ¿cómo podemos pretender ir al cielo si no solucionamos o guardamos odio en nuestro corazón, si vamos a estar con estas personas para siempre? Por eso es importante entender que no debe existir odio en nuestro corazón. Si existe ese odio en nuestro corazón, debemos sacarlo automáticamente. Y si decimos que yo no lo voy a hacer, nunca he sido un cristiano. Nunca he sido un cristiano si guardo odio en mi corazón hacia los hermanos. Porque si hago eso, me estoy transformando en un homicida. Recuerde que el mandamiento que dice no matarás no solo significa asesinar a una persona como el aborto, sino que también representa enojarse con esa persona a muerte, es decir, enojarse para siempre con la persona. Significa insultar a la persona y no arrepentirse de lo que hizo. Significa también ridiculizar a la persona, ofenderla por medio de palabras, de calumnia y de todas estas cosas. Si una persona no se arrepiente de eso, y si una persona del otro lado no está dispuesta a perdonar esas cosas, nunca ha sido un cristiano verdadero. Nunca ha sido un cristiano verdadero. Porque tanto la una vereda como la otra nos muestra la capacidad de amor que cada cristiano tiene. ¿Tiene esa capacidad o no la tiene? Es así de simple. El verso 16,
capítulo 3, verso 16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Alguien que ama es alguien que ama como Cristo. ¿Y cómo amó Cristo? Dando su vida por sus hermanos. ¿Y en qué podemos ver ese amor? ¿Acaso nosotros en toda nuestra vida hemos amado a Cristo, le hemos hecho bien a Cristo, nunca le hemos hecho daño a Cristo? ¿Es así? No. El Señor, para amarnos y morir por nosotros, Él no murió por los que se merecían estas cosas. Él murió por los que no se merecían estas cosas. Por lo cual usted no puede decir, es que yo no voy a amar a este hermano, no voy a amar a esta hermana porque él no me ama a mí. Nunca ha hecho nada por mí, ¿cómo yo voy a hacer algo por ello? En eso no consiste el amor de Dios. El amor de Dios no es esperar que el otro haga algo para yo amar a la persona. Es yo amarlo verdaderamente y esencialmente. Es amarlo de a de veras. Eso es lo que usted y yo debemos ir comprendiendo por medio de la palabra del Señor. El amor de Dios es esencial en un cristiano. ¿Está dispuesto a poner su vida por sus hermanos? ¿Está dispuesto a poner su vida? ¿Y usted qué quiere decir eso? Que cuando quieran matarlo yo me voy a colocar para que no lo maten. No. Poner la vida es poner nuestro tiempo, es poner nuestros bienes a disposición, es poner, ¿cierto?, todo lo que tengamos para que ellos estén bien. Todo lo que tengamos, porque hay veces que vamos a tener a veces la plata justa, pero si un hermano está padeciendo, vamos a estirar esto para ayudarlo. A veces el tiempo no nos alcanza, pero vamos a hacernos el tiempo para mostrar que amamos a los hermanos. Lo vamos a hacer porque lo amamos. Pero recuerde esto, el Señor nos ha capacitado con este amor. Pero este amor muchas veces está en bruto en nuestros corazones porque no lo trabajamos. Porque todavía queremos seguir la naturaleza pecaminosa como antes, no, que yo nunca he sido preocupado por la gente, una cosa así. Pero eso no basta con decir es que yo nunca he hecho esto en mi vida. Bueno, si ahora es un cristiano lo tiene que hacer. Y si no está dispuesto a hacerlo es porque nunca ha sido un cristiano. Y si no tiene la capacidad de hacerlo es porque nunca ha sido un cristiano, no tiene el Espíritu Santo, es solamente un religioso que está, como se dice en nuestra jerga chilena, está calentando el asiento solamente. Está perdiendo el tiempo aquí porque no quiere hacer algo esencial que hace un cristiano, amar a sus hermanos. Por eso aquí dice, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo va a decir yo amo a los hermanos si cierro mi corazón hacia ellos? No me importa lo que les pase, si están pasándole algo, no me interesa. Porque la mente juega mucho esto. Es que estas personas nunca han hecho nada por mí. Cuando yo estuve mal, ¿quién preguntó por mí? Entonces yo tampoco voy a hacerlo. Esto no se trata de una competencia o alguien, no, es que si esta persona no hizo esto, yo no lo voy a hacer. No. Si uno no lo hace, ya está mal. Ya. Aunque el otro no lo haya hecho, si uno no lo hace, ya está mal. Y si no lo quiere hacer y no quiere arrepentirse de eso, realmente nunca ha sido cristiano. Vemos en el versículo 18 de este capítulo 3. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor a nuestros hermanos es más que una palabra. Es más de decir, hermanos, ¿cuánto aman a sus hermanos? Amén. No, es más que eso. Es más que ustedes digan, no, me separen aquí y digan, yo amo a mi hermano. Es más que decir en una reunión, en una vez que uno se junte, hermano, yo siempre voy a estar con ustedes. Es mucho más que eso, porque Pedro, ¿se acuerda Pedro? Estaba con el Señor, estaban todos, y que le dijo, Señor, aunque sea yo voy a ir a la muerte contigo. Aunque me arresten, yo voy a ir contigo hasta la muerte. ¿Y qué es lo que hizo? Lo terminó negando. Por eso la importancia de esto no son las palabras. La importancia de esto es mostrar con hechos que verdaderamente amamos a nuestros hermanos. Las palabras, como dice, se las lleva el viento. Pero debemos amar de verdad en los momentos que verdaderamente nuestros hermanos lo necesitan. Debemos mostrar ese amor. Debemos mostrar ese amor. Y debemos estar dispuestos también a recibir ese amor. Porque a veces no, hermanos o hermanas, ¿cómo están? Bien, no, nada. Y como que no le importa tampoco que la otra persona sepa cómo están realmente.
Y a un hermano verdaderamente le importa. A los hermanos, a las hermanas le importa cómo están los demás porque debemos orar los unos por los otros. Si ustedes siempre, obviamente si uno está bien va a responder siempre que está bien, pero si uno a veces no sabe cómo están, ¿cómo uno va a orar por ustedes? Y viceversa, ¿cómo van a orar por mí si nunca preguntan, si nunca, o si les digo, no, si siempre estoy bien? Se supone que somos un cuerpo. Y cuando usted se pega en un dedo, ¿acaso todo el otro cuerpo, toda la otra parte del cuerpo queda indiferente? No, es como que le duele todo el cuerpo. ¿Por qué tenemos esa sensibilidad? ¿Por qué a veces nos puede doler un riñón, pero como que lo sentimos mal todo el cuerpo? ¿Por qué? Porque es un mecanismo que tiene para que dejemos de trabajar y todo el cuerpo tiene que atender a ayudarse en ese instante. Es lo mismo el cuerpo de Cristo. Si no dice cómo están realmente, ¿cómo nos vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a orar los unos por los otros? ¿Qué es lo que le gusta al enemigo? Digregar. Entre más separados estemos, es mejor para él, porque no vamos a estar orando, no vamos a estar preocupándonos, no vamos a estar practicando todas estas cosas. En cambio, si somos unidos en esto, verdaderamente el amor se ha perfeccionado en nosotros. Imagínese que a tal punto llegaba el amor que el apóstol Pablo, no sé si Santiago o el apóstol Pablo, dijo: confesaos lo uno lo otro vuestra ofensa. Usted puede decir, pero mire, puede sonar fácil quizás, o para el que piensa bien dice, imagínense, los hermanos llegaban a contarse las cosas malas que hacían para que oraran juntos por eso. Pero hoy en día, usted cuenta eso delante de una iglesia, y ¿qué es lo que hacen? Después te le cuenta a un hermano, después el hermano se lo cuenta a otro, y después se crea un gran problema y todos miran mal. Y al final, algo que debía hacer para que oráramos todos juntos por algo y ser compañeros de batalla en esto, se transformó en un chisme, se transformó en una difamación, se transformó en hundir mal a la persona que ayudara. Así está pasando hoy en día, porque nos hemos preocupado de llenar de personas a la iglesia, pero de cualquier persona, no de verdaderos hermanos. Por eso debemos preocuparnos de entender en primer lugar quiénes son los verdaderos hermanos y quiénes son los farsantes, y debemos preocuparnos por tener amor hacia ellos, pero no solo de palabras, sino de hechos. La evidencia, los hechos van a mostrar cuánto amamos a nuestros hermanos. El verso 19 de este capítulo 3 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿Quieres saber si verdaderamente es un cristiano? ¿Quieres saber si verdaderamente ha sido salvo? ¿Quieres saber si verdaderamente Cristo le ha rescatado y le ha dado la capacidad de amar a sus hermanos? ¿Quiere que verdaderamente tener esa seguridad? Ame a su hermano. En esto verdaderamente vamos a conocer si somos verdaderos cristianos. Si hacemos y practicamos estas cosas. Si no lo hacemos, no lo somos, o no estamos trabajando para eso. No queremos abrir el corazón para trabajar en esto. Entonces, hasta ahora hemos podido identificar estas 10 evidencias. Entonces Juan, como lo hemos dicho al principio, se preocupa más que todos los 66 libros de la Biblia en hablar del amor. El libro que más habla del amor de los 66 libros, imagínense, Isaías, Ezequiel tienen, pero muchísimos capítulos. Pero este libro tiene solamente 5 capítulos y habla más del amor que en toda la otra parte de la Biblia. No queriendo decir que el otro no hable del amor, pero la base del apóstol Juan es el amor. La base del apóstol Juan y quiere darnos a conocer esto. Entonces por eso dice este verso 7 de 1 de Juan, capítulo 4: amados, amémonos unos a otros. El apóstol sigue reforzando este fundamento que anteriormente en 10 oportunidades ya nos estaba advirtiendo. El apóstol quiere que usted y yo entendamos lo esencial, importante y crucial que es en nuestra vida cristiana el amar a nuestros hermanos. ¿Amas a tus hermanos en la fe? ¿Estamos haciendo por ellos algo? ¿Qué podemos mostrar como evidencia de que nuestro amor es más que una palabra? Respondamos nuestra mente y hagámonos esta pregunta: ¿qué hemos hecho por nuestros hermanos? No en un fin de que usted se pare aquí, yo he hecho esto por ti, he hecho esto, no. En su mente dígalo: ¿qué estoy haciendo por mi hermano?
¿Qué estoy haciendo por ellos? ¿Puedo identificar 10 cosas que estoy haciendo por ellos? ¿Puedo identificar 15 cosas que estoy haciendo por ellos? ¿Puedo identificar en qué estoy haciendo por ellos? ¿O solamente es un ir y venir, ir a la iglesia, despedirse, irse, ir a la iglesia, despedirse, irse? ¿Qué estamos haciendo con nuestra hermano? ¿Hay una preocupación real en nosotros? Vamos rápidamente a Romanos, capítulo 12, versículo 9. Romanos 12, 9. Porque esta es una evidencia de ser un cristiano. Romanos 12, verso 9, dice así la palabra del Señor. Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Romanos 12, verso 9. El amor sea sin fingimiento. ¿Uno puede fingir el amor? Sí, puede fingirlo. Lo hemos visto en muchas oportunidades. Como lo digo, cuando todas las cosas están bien, todos somos hermanos y estamos en las buenas, estamos en las malas. Pero cuando viene el problema, ahí se va a saber si verdaderamente la parte ofendida va a decir, hermano te perdono, hermana te perdono. Y la otra parte que ofendió va a decir, hermano, pequé contra ti, fallé contra ti, te fallé como hermano. ¿Estamos dispuestos a reconocer o vamos a decir, es que yo hice esto porque tú hiciste esto y al final nunca va a ser un arrepentimiento verdadero? Te ofendí, hermano, te ofendí. Estamos dispuestos a eso y estamos dispuestos de la otra parte a decir, hermano, te perdono. Porque si Cristo a mí me perdonó tanto y así me mostró su amor, ¿cómo yo no te voy a perdonar a ti? Si Cristo nos ha perdonado tanto. Entonces, una vez que entendamos eso, nuestro amor va a ser sin fingimiento. Pero es fácil decir, hermano, juntémoslo a comer un asado, juntemos eso porque, o hermano, juntémoslo a tomar once, porque eso va a ser algo normal que cualquier persona puede hacer. Pero lo que no puede hacer cualquier persona es perdonar. Lo que no puede hacer cualquier persona es confesar cuando verdaderamente se equivocó. Eso es lo que no cualquier persona va a hacer. Eso es lo que no cualquier persona va a hacer. El amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo. Es decir, aborrezcan la maldad de no amar. Porque es el contexto de lo que está hablando aquí. No que esté hablando de algo y después está hablando de otra cosa el apóstol Pablo. Aquí está hablando, el amor sea sin fingimiento. Aborrezcan ese mal. Aborrezcan el mal de amar de manera fingida. Aborrezcan el mal de no querer amar a sus hermanos. Porque el mundo nos ha enseñado y siempre nos enseña a ser individuales. Yo me preocupo por los míos, ¿no? Yo me preocupo por los míos, me preocupo por los que me interesan. No, preocúpese por su hermano. Porque nunca aprenderá a amar a su prójimo hasta que no aprenda a amar a su hermano. El primer prójimo que uno tiene es la esposa, los hijos, a sus padres. Y de ahí, ¿cierto? Va creciendo. Entonces yo no puedo decir que amo al Señor si no amo a mi papá, no amo a mi mamá, verdaderamente. Si no amo al esposo, a la esposa, si no amo a mis hermanos en la fe. Menos voy a amar al compañero pega que me calienta la cabeza todo el día. Menos. Entonces, es algo que debe ir de menos a más. Pero si la base está mala, todo lo demás va a estar mal. Voy a andar odiando a la gente, voy a andar odiando a todo el mundo. Todo el mundo va a estar en contra de todo el mundo va a estar mal y yo voy a estar bien. ¿Por qué? Porque mi base de amor está mala. Es porque o nunca he sido transformado por el poder del Señor, porque no me quiero arrepentir, o verdaderamente la palabra del Señor me está causando ruido y me está diciendo verdaderamente debo cambiar. Luego dice el apóstol, no se queda solamente en el verso 9 diciendo eso, dice, sigan lo bueno, sigan lo que verdaderamente es amar al Señor. Y dice, amados, amaos, los unos a los otros con amor de hermano. Los que son hijos únicos quizás no pueden entender tanto eso, pero los que tenemos hermanos y verdaderamente los amamos, hemos llegado a sentir eso. Ese amor de hermano. Ese amor que si a mi hermano le falta algo, en la carne, ¿cierto? Le falta algo o necesita algo, yo me preocupo, está mal, me preocupa eso. No sé si ha llegado usted a sentir eso por su hermano en la carne, primero hablando. Por su hermana en la carne, sentir que si a ellos les pasa algo es como que algo que uno lo va a destrozar. Si a ellos les falta algo, usted aunque no tenga les va a pasar.
que si ellos tienen algún problema, siempre estar preguntando, ¿y cómo? ¿Y qué te pasa? ¿Y qué? Siempre estar preocupado por la persona, aunque no le quiera decir, siempre estar preocupado por su hermano. Es el amor fraterno que la Biblia quiere expresar. Amemos, amados los unos a los otros con amor de hermano. Y el amor de hermano podemos, cierto, tomar, porque es muy amplio, pero se puede caracterizar por amarse de verdad, por tener comprensión, por ser una compañía y por ser una ayuda. Es decir, el amor de hermano, que podemos tomar 4 pilares: amarse de verdad, comprenderse, acompañarse, ser una compañía, ser un compañero en los momentos difíciles y ser también una ayuda. Y si eso lo llevamos a los hermanos en la fe, ¿está siendo una ayuda para sus hermanos? ¿Está siendo una compañía para sus hermanos? ¿Está siendo o usted está comprendiéndolos? Se fija que a veces, cuando conocemos a las personas, todo, usted ve que algo le pasa al hermano, algo le pasa al hermano. ¿Qué le habrá pasado? ¿Le estará pasando por algún problema? Porque uno sabe que no son el mismo. Pero si yo llego a un punto y yo veo que, por decir, alguien de ustedes llega mal y no, a mí no me importa, ya es porque no soy un cristiano. Sí me debe importar qué le pasa. De orar al Señor por eso, debo también, si esto persiste, conversar con la persona. Decirle qué le pasa, porque verdaderamente eso es importante. Pero hoy en día nos encontramos con iglesias que cada uno va, se termina por decir que en alguna iglesia se da la bendición, ya vamos a pedir la bendición. Y usted abre los ojos después que pidió la bendición y la mayoría ya arrancaron. Entonces podemos decir que esos son hermanos. Si ni siquiera puede ya después ni siquiera saludar, por último, que es algo básico, eso es algo básico que ni siquiera es amor de hermanos, y eso es algo de cordialidad. Pero si a usted no le interesa ni siquiera saludarlo, ¿podemos decir que son cristianos? Absolutamente no. Estaríamos dudando que hasta que son personas, seres humanos, porque de ser un ser humano es saludar. Alguien que no saluda ya es alguien que en realidad algo mal le está pasando. Que eso es algo básico en un ser humano, ni siquiera en un cristiano. Entonces, vamos entendiendo por medio de la palabra del Señor que amarse de verdad. Recuerden lo que dice la primera de Juan 3:18, hijitos, amémonos de verdad. No nos amemos de palabra, amémonos de verdad. ¿Por qué debe haber comprensión? Vamos al libro de Gálatas. El amarse como hermano es símbolo de comprensión. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, verso 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ti mismo, no sea que tú seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Dios. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. En primer lugar dice el apóstol Pablo a los Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido o falta, vosotros que sois espirituales, restaure con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre se caracteriza no por ir a imponer las cosas, se caracteriza por ir de manera pasiva, por ir de manera controlada a hablar con alguien. Pero hoy en día, en vez de preocuparse, hoy este hermano cayó en esto, vamos a restaurarle con espíritu de mansedumbre. Vamos a decir: hermano, ¿qué te pasó, hermano? Oremos juntos al Señor para que le pidamos perdón al Señor. Pero en vez de eso, oye, ¿viste lo que hizo el hermano? Oh, mira lo que hizo. No, eso ya no lo voy a mirar más, ya, mira lo que hizo, y andamos chismeando por todos lados lo que hizo, publicándole a todo el mundo lo que hizo. ¿En qué nos estamos transformando? En un diablo. Recuerde lo que la palabra diablo significa: en un acusador. Es que al diablo le gusta eso, cuando uno se cae le gusta mostrárselo a toda la gente. Eso es lo que le gusta al diablo, y difamar y torcer lo que uno hizo y agrandarlo más. Y a veces como cristianos, entre comillas, en vez de ayudar a una persona, la hundimos más. Porque lo único que hacemos es criticarla y decir: no, pero y poniéndose en la posición, no, yo no hubiera hecho eso, y mira lo que hizo. Pero aquí la palabra dice: vosotros que sois espirituales. Entonces, una persona que chismea, ni siquiera es cristiano.
menos va a ser espiritual. Porque alguien espiritual es alguien que tiene el Espíritu de Dios. Y el que tiene el Espíritu de Dios no va a andar hundiendo a su hermano, sino que va a restaurarle. Cuando usted va a restaurar algo, ¿qué significa? Va a reparar, va a arreglar, va a hermosear algo que está destruido. Va a levantar algo que está destruido. Cuando usted va a levantar algo que está destruido, usted sabe que eso ya está frágil. Entonces usted no puede ir con así un mazo y va a hacer pedazo lo que está arreglando. Usted cuando ve algo que necesita ser restaurado, usted va con esa fragilidad que necesita el momento. Hermano, sabe que esto pasó en su vida y arrepintámonos de esto. Busquemos al Señor, el Señor nos perdona si usted se arrepiente. La palabra dice que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Si alguno dice que no ha pecado, le hacemos al Señor mentiroso. Debe hablarle cuando le toque algún día hablar con un hermano o una hermana que cayó en algo y usted le ama y usted quiere sacarlo de ahí, quiere orar al Señor para que salga de ahí ese hermano o esa hermana. En primer lugar debe considerarse a sí mismo. ¿Cómo le gustaría a usted que le hablen cuando uno esté de la otra vereda? ¿Le gustaría a usted que si usted se equivoca o cuando uno se equivoca, le gustaría que alguien venga y le rostre, mira lo que hiciste? Esa no es la forma, ¿se fija? Hay forma y forma. Oye, pero mira lo que hiciste, mira cómo te caíste aquí, mira, mira. No, si estas cosas se hacen de esta manera, eso no es espíritu de mansedumbre, en primer lugar. No ir a restaurar e ir a destruir más lo que está, pues si una persona está en el suelo la va a hundir más. Entonces una persona cuando cae lo primero que necesita es ser escuchada. Necesita que usted la comprenda, no comprenda lo que hizo. Comprenda que todos tenemos una debilidad y que un día una persona cayó, uno también puede caer. ¿Quién conoce su futuro? Nadie. Entonces yo no sé si me puedo caer más adelante, entonces tengo que considerarme. Tengo que hablarle a esa persona como me gustaría que me hablaran a mí. Con la verdad. Porque es triste, hermano. A veces, no sé si le ha pasado, pero a veces uno se siente decepcionado, se siente triste. Cuando una persona en vez que le diga las cosas a la cara, lo dice por detrás. Y después, cuando usted se cayó, y todas las cosas, y después se supo todas las cosas, ¿sabe lo que dice? Mira, yo te hubiera dicho esto, te hubiera dicho esto otro, si yo sabía que no tenías que hacer eso. Oye, pero eso debería haberme dicho a mí, antes de todo esto, no ahora que, oye, si yo lo hubiera hecho así. No, uno tiene que mostrar comprensión y antes que pasen las cosas a hablar, las cosas de frente, no que usted lo sepa por otra persona que mira, eso están diciendo de ti. ¿Qué es lo que hace eso, ese espíritu del enemigo? Mira lo que están diciendo de ti, ¿qué es lo que quiere decir el enemigo? Hundirlo más y llenar de odio el corazón. Por eso no prestemos oído a esas voces, evitemos esas voces que quieren distorsionar la verdad, que quieren a veces hundir más y crear más odio en el corazón. Apartémonos de esas voces. Porque hay personas que les encanta eso, le encanta el chisme, le encanta agrandar más las cosas. Pero lo que necesita un hermano es comprensión. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Tengamos esa sensibilidad de cuando un hermano esté cansado, de cuando una hermana esté en dificultad, sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Cuando una persona cae en el campo de batalla, usted no va y la levanta, ya levántate de ahí, le toma de un brazo y la levanta para que corra, no. Usted con sumo cuidado trata de llevarlo a un lugar seguro. Eso es lo que debemos hacer nosotros, sobrellevemos uno las cargas de los otros. Van a estar luchando contra esto, yo voy a ayudarte a que los dos luchemos contra esto. ¿Cómo te puedo ayudar? Orando al Señor. ¿Cómo te puedo ayudar? Estudiemos juntos la palabra del Señor. Estudiemos tu debilidad y vayamos a la palabra del Señor y roguémosle al Señor que le dé la capacidad de vencer todas estas cosas. Seamos comprensivos, seamos compañeros, como dice Filipenses 4:14. Filipenses 4:14. Dice así la palabra del Señor, Filipenses 4:14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en la tribulación. Aquí el apóstol los felicita porque cuando él estaba pasando por angustia, ellos participaron con él en ese momento difícil. Hermanos, usted y yo haremos bien cuando nuestros hermanos la estén pasando mal y usted está ahí para hacer su apoyo. Quizá a veces no con palabras, a veces no somos personas de palabras, quizás de decir tanto, pero estar ahí y apoyarse y sentir que está ahí, ya eso es una muestra de amor. Es una muestra de amor, es una muestra de interés, es una muestra que verdaderamente me preocupa el hermano y la hermana. Romanos 16,
Romanos capítulo 16. Dice así la palabra del Señor. Romanos 16. La ayuda. Debemos ser una ayuda. Os recomiendo, verso 1, además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y dice, ayúdela en cualquier cosa que ella necesite. No limitando que yo voy a ayudar en ciertas cosas, no, en cualquier cosa que necesite. Está dispuesto a amar a sus hermanos y a ayudarlos en cualquier cosa que ellos necesiten. Que sus hermanos sean un valor importante para sus vidas. Deben preferir, amarlos de manera entrañable. Que su preferencia sea el amarlos. Que su preferencia sea el amarlos. Como dice Romanos 12, versículo 10. Amados, amaos los unos a los otros, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Recuerde que la honra, tal como gloria, significa valor. Es decir, que sea un valor importante para usted preocuparse por el otro. Que un valor grande para usted, que una importancia grande para usted sea preocuparse por el otro, sea preferir a la otra persona, sea preferir el amarle entrañablemente. Porque el amor, dice primera de Juan capítulo 4 versículo 7, porque el amor es de Dios. En griego diría de esta manera, el amor procede de Dios, o el amor precedente de Dios es. ¿Por qué el amor precedente de Dios es? Porque primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Si Dios es amor y usted ama, es porque Dios está en usted. No hay otra explicación. Humanamente ninguno puede hacer esto. Pero si Dios está en la persona, tiene la capacidad de hacerlo. Si amas de esta manera, es porque Dios está en ti. Y de su procedencia viene el poder amar a los hermanos. Si usted está amando a sus hermanos, si usted tiene esa necesidad de amar a sus hermanos, es porque Dios está en usted. Está Dios en ti, está Dios en nosotros. Amemos a nuestros hermanos. Porque el verso 7 de este capítulo 4 nos sigue diciendo, porque todo aquel que ama es nacido de Dios, es decir, ha nacido de nuevo. Y esto quiere decir que conoce a Dios. En una manera, debemos entender que los que conocen verdaderamente a Dios, más que un conocimiento intelectual, son personas que aman a sus hermanos. Una persona ama a sus hermanos porque conoce verdaderamente a Dios. Entonces, una persona puede leer toda la Biblia, pero si no conoce a Dios, después de haber leído toda la Biblia, nunca amará a su hermano. Y puede jactarse la persona, no, yo sé tanto. Es un conocimiento intelectual, no. Eso lo puede tener cualquier persona. Pero la aplicación de esto es porque Dios está en la persona. Es porque Dios está en la persona. Es porque la persona ha nacido de nuevo. Si usted conoce a Dios, verdaderamente lo conoce, usted va a amar a sus hermanos. ¿Lo conoce usted de verdad? ¿Conoce verdaderamente a Dios? Si verdaderamente lo conoces, amarás de verdad a tus hermanos, porque has nacido de nuevo, porque verdaderamente lo vas a demostrar con hechos. La palabra del Señor nos dice en 1 de Tesalonicenses 4:9, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9, así la palabra del Señor. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Conoce a Dios? ¿Ha aprendido algo de Dios? ¿O ha aprendido solamente, no, es que yo tengo que luchar contra el pecado? No, también tiene que amar a su hermano. No es solamente decir, yo me aparté de esto, no me aparté de esto, me aparté de esto otro, no. Es decir, yo amo a mi hermano. Y si lo amo verdaderamente, es porque Dios está en mí, es porque Dios está en usted. Que el Señor y Salvador Jesucristo les bendiga. Vamos a orar a la presencia del Señor. Amado Señor,
Tu Espíritu Santo está en nosotros porque tenemos la capacidad de amar a nuestros hermanos. Nos has brindado esa maravillosa capacidad de amarte, de conocerte. Y eso podemos comprobarlo porque verdaderamente estamos dispuestos a hacer algo por nuestros hermanos. ¿Amamos a nuestros hermanos? Mostrémoslo, no de palabra, sino de hecho y en verdad. Seamos compañeros en las tribulaciones. Seamos una ayuda para nuestros hermanos. Cuando ellos necesiten algo, ayúdanos, Señor, a estar ahí. Ayúdanos, Señor, a tener esa preocupación que nos falta. Porque muchas veces no podemos ver a un hermano, una hermana y no nos interesa saber qué le está pasando. Ayúdanos, Señor, a que verdaderamente sí nos interese y sí nos preocupemos verdaderamente. Señor, necesitamos pulir esta bella gema que has colocado en nuestro corazón, como lo es amar a nuestros hermanos. Estamos claros que si no lo hacemos y solamente nos dedicamos a odiarlos, a difamarlos, estamos en tinieblas y no seríamos hijos de Dios sino hijos del diablo. Enséñanos a amar como tú nos has amado. Ayúdanos, Señor, a amar de manera sacrificial. Te lo suplico, oh Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Que la gracia y la paz de Cristo sean en cada uno de nosotros. Iglesia del Señor sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra sean al Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén.